Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar sobre diabetes que está organizando la revista científica. Bueno, comenzamos mencionando que este webinar lo está realizando la revista científica Ciencia Médica de Medicina Mayor. Antes de iniciar, la revista científica es el órgano final de gestión que es la Sociedad Científica de Medicina de la OMS. Tiene como misión promover la investigación científica y la producción académica, la formación y la información continua en la salud. Y ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Presenta al doctor Fernando Santana, médico de urgencias, integrado de la Universidad Privada del Valle con licenciatura en medicina y es médico cirujano, especialista en medicina que tiene su diplomado en educación superior. Médico especialista en hospital obrero número 2 en la Doctor, buenas noches, es un gusto tenerlo acá, es un gusto tenerlo como ponente. Le damos la palabra. Muy buenas noches a toda la audiencia. Hay bastante gente, tenemos bastante gente hoy. Bueno, comencemos, ¿no? No sé si me puedes poner la presentación. Excelente. Bien. Diabetes es una entidad bastante común en la medicina, ¿no? Todo lo que es básicamente todas las especialidades científicas con algún paciente con diabetes. No sé si se está escuchando bien. Muy bien, excelente. Bien. ¿Dónde está? La incidencia, la prevalencia, la estadística de la diabetes es multifactorial, niños, mayores, gente joven, adultos mayores, personas que básicamente no tienen antecedentes genéticos de diabetes. Últimamente han empezado a desarrollar la enfermedad, ¿no? Como ven ahí en esa foto, una señora ahí que está con su Coca-Cola. Y los síntomas de la diabetes pueden detectarlos inclusive con una persona que le dice, un vaso de Coca-Cola lleno de hielo, me lo tomo y sigo tomando todo el día. Tengo un familiar ahí que me indicaba eso, entonces, bueno, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a hablar de la diabetes, iniciando con algo bien fisiológico, fisiopatológico. El tema es muy extenso. Y tratar de resumirlo lo más que puedo, pero hay cosas que no se pueden resumir, que tendría que ser una clase especial, ¿no? Pero bueno, vamos con lo básico, como el público es la mayoría de estudiantes. Un repaso fisiopatológico, fisiológico, y básicamente es para entender qué es esta entidad. ¿Ya? La glucosa ingresa al organismo mediante la alimentación, carbohidratos, etcétera, se convierte en glucosa, ¿no? Que básicamente es la energía que nosotros usamos. Es el cerebro solamente usa glucosa. ¿Ya? Los demás órganos, músculos, otros aparatos pueden inclusive tomar otros sustratos de energía que son ácidos grasos, cetonas para metabolizarlos y convertirlos en energía. En cambio, el cerebro gasta toda la glucosa hasta que comienza a usar estos otros sustratos de energía. Bien. Como ven ahí, el cerebro no puede sintetizar ni almacenar glucosa. Bien. Y la glucosa que tiene es nada más de durar unos minutos. Entonces es un punto bien interesante, ¿no? La hipoglicemia, por ejemplo, es una de las descompensaciones agudas de la diabetes. Básicamente hace que el paciente empiece a convulsionar o pierda la conciencia.
Eso lo vemos siempre en la de pacientes diabéticos. Bien, bien. La glucosa, cómo se sintetiza y cómo la obtenemos, ¿no? Por la dieta. Aporte masivo, discontinuo, de nutrientes, ¿no? Siempre nosotros tenemos nuestras horas de alimentación y todo eso. Otro punto por donde entra. ¿Por dónde se produce? Vías metabólicas, ¿no? La glucogenólisis, que es la liberación de glucosa desde el hígado. ¿Ya? El hígado almacena glucosa. ¿Ya? El otro es la gluconeogénesis, que básicamente es la síntesis de glucosa en el hígado a partir de productos como son los ácidos grasos, de los aminoácidos. Entonces, cuando estamos en periodos de depresión, en periodos de ayuno, ¿no? Entre comida y comida, si se termina la glucosa del hígado, entonces toma mano de estos sustratos, ¿no? De los ácidos grasos, de la alanina, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos un nivel de glucosa en sangre, siempre, para no quedarnos inconscientes, ¿no? ¿Dónde se produce? El otro componente, ya hemos hablado de la glucosa. El otro componente, lo que es la diabetes, es la insulina. ¿Ya? Una hormona que es producida en el páncreas, ¿ya? Viene de las células beta, de los isótopos de Langerhans, que tienen las células alfa, beta y gamma, ¿no? Básicamente, la insulina sale de las células beta. ¿Ya? Hay hormonas que se llaman glucagón y la somatostatina, también hay mucho que ver con esto. Pero aquí nos vamos a concentrar en la insulina. ¿Qué es lo que pasa cuando hay diabetes? Cuando hay diabetes, básicamente las células dejan de utilizar insulina por dos causas. Una, porque puede haber resistencia a la insulina o déficit de insulina. ¿Y qué hace la insulina en la célula? Es como una llave. Llega a la célula a un receptor para que este receptor abra una puerta para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula. Y adentro de la célula, por vías nucleares, ADN ciclasa o la misma mitocondria, se metaboliza y produce agua y ATP y CO2, energía básicamente. Entonces, para eso sirve la glucosa, para eso sirve la insulina. Esa parte es bien fácil de entender, es bien básico. Bien. ¿Qué pasa en la fisiopatología de la diabetes? Como ven ahí, esa persona se está echando tomando agua como desesperado. ¿Por qué? Porque hay elementos, hay procesos metabólicos que básicamente hacen que uno comience con los síntomas de la diabetes, que son las P's, ¿no? Las clásicas P's, 3 P's, 4 P's. Entonces, orígenes de la diabetes. Uno es el agotamiento de la secreción de insulina y el otro es la resistencia, ¿no? La disminución de la respuesta a la insulina en el receptor periférico, resistencia. El otro es la destrucción de las células por isquemia o en enfermedad autoinmune como es en la diabetes tipo 1. Ahí está la destrucción, ¿no? Básicamente de las células del páncreas por autoinmune. Y bueno, nosotros básicamente en la clasificación de la diabetes nos vamos a ocupar de la tipo 1, tipo 2. Hay otras gestacional. Hasta ahora hay otra diabetes que es la tipo 5. Que es básicamente por mal desarrollo del páncreas. En países y personas que tienen muy poca alimentación no han desarrollado bien el organismo. Entonces nosotros nos vamos a ocupar aquí de la tipo 2, tipo 1. Tipo 1, autoinmune. Básicamente en personas fáciles de detectar también. 5 o 10% de las personas con diabetes son diagnosticadas de tipo 1. Es autoinmune, ¿no? Hay destrucción de las células beta de los diabetes tipo 2, que básicamente es la que van a tener todos los días. Entonces el 90-95% son las personas que son afectadas de diabetes tipo 2. Ya. Es una entidad donde la hiperglicemia es la causa fundamental para el desarrollo de la diabetes, desarrollo de los síntomas, la hiperglicemia.
esta no ocurre destrucción autoinmunitaria de las células que producen insulina. También un componente genético hereditario bien fuerte. Ya. Tu mamá va a tener diabetes, un 25% vas a tener diabetes. Tendrás que desarrollar la enfermedad. Hay varios factores que intervienen en eso. Bien. Aquí hay lo que es los fenotipos. Estos son para ustedes. Por ejemplo, una obesidad marcada, triglicéridos elevados, o pacientes con dosis elevadas de medicación sugieren resistencia a insulina. Pero en este tipo de pacientes hay insulina. Tienen insulina. Mientras que en otro tipo de diabetes donde hay déficit, es otro fenotipo. En uno hay insulina, hay resistencia a insulina, y en otro no hay insulina. Eso vamos a ver en una clasificación que es nueva en lo que es diabetes actualmente. ¿Cómo se produce la resistencia a la insulina? Bien. Pacientes que empiezan a aumentar de peso, la alimentación, hipertriglicéridos, no hacen deporte, sedentarios, ¿no? El volumen de esos pacientes empieza a aumentar, sube de peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el organismo? El organismo requiere más insulina también. Entonces, obligan a partes que empieza a producir más insulina. En una cierta etapa de estos pacientes hay hiperinsulinemia. Para tratar de compensar la demanda del organismo. Entonces empieza el páncreas empieza a secretar más insulina, y de pronto empieza a volverse deficitaria, no empieza a funcionar bien esa insulina que está requiriendo el organismo, ¿no? Por el aumento de peso, que hay mayor volumen, Entonces ahí esa insulina que no es, por decir, de buena calidad. Entonces empieza a llegar a los receptores que no puede abrir las compuertas para que crezca la glucosa. Entonces eso te produce una resistencia a la insulina. Y es captada también, es diagnosticada básicamente cuando hay hiperinsulinemia. Pacientes obesos, sin sintomatología aún, se les una medición de la insulina, presentan hiperinsulinemia, entonces esos están yendo en camino al desarrollo de diabetes. Ahí está. Toda la insulina también, ¿para qué sirve? No solamente es para abrir las llaves y hacer que la glucosa entre las células, también sirve para que la glucosa se almacene en los tejidos. Habitualmente es en el tejido adiposo, pero también otros tejidos empiezan a llenarse de ácidos grasos, ¿no? El abdomen empieza a acumularse de grasas, las arterias empiezan a tener esclerosis, los lípidos, todo eso se comienzan a almacenar bajo la envoltorio de los vasos, ¿no? Entonces ahí produce un mecanismo de inflamación básicamente también por el aumento de insulina y el aumento de los ácidos grasos que están ahí, donde han controlado en la etapa pre-diabetes, ¿no? Y el aumento del peso, evidentemente, es una causa muy común de la diabetes tipo 2. Entonces, al pasar el tiempo, el aumento de la demanda para la secreción de insulina conduce a agotamiento y fallo de las células beta. Entonces hay menos insulina para el organismo. El otro mecanismo bien interesante es el estrés. El estrés básicamente está comandando lo que es la glándula adrenal, que secreta cortisol, y cuando hay aumento de cortisol, que es estimulado por la inflamación y el estrés, entonces va a haber también promueve básicamente que el aumento de la glicemia en sangre. Eso también es muy importante, que vamos a ver también cómo es la descompensación de ese tipo de casos. Ok. Ahora, ya que ya tenemos cómo meter glucosa a las células, que comienza a pasar, se empieza a acumular la glicemia en la sangre. ¿No es así? Todos conocemos qué es la osmolaridad plasmática. Es así, tiene un valor. Todos los solubles que están ahí, componentes que están en el plasma, ¿no? Y si empieza a acumularse glucosa en el plasma, va a aumentar la osmolaridad. Es así. Y cuando aumenta la osmolaridad a un cierto número, un cierto valor, 250, comienza el mecanismo de la sed.
estimula el mecanismo de la sed. ¿Ok? Con esa cantidad, pues el paciente ya no puede meter glucosa dentro de sus células, hay aumento de la osmolaridad, y entonces el paciente comienza a tener sed. Esa es la primera P de la diabetes. La polidipsia. Esa es la causa por la que comienza la polidipsia. Entonces el paciente empieza a tomar líquido con su Coca-Cola con hielo, ¿no? Y porque no le carga la sed. ¿Qué ocurre también en este punto? Este es básico, ¿no? Y todo líquido que está entre dos compartimentos, ya, tiene una cierta carga de osmosis, de sodio. Entonces, aquí dentro de la célula tiene una cierta cantidad de agua. Y el intersticio que está ahí afuera de la célula está lleno de glucosa. Entonces su osmolaridad es mucho mayor. Y por osmosis, esa agua que está dentro de la célula va a empezar a salir para tratar de compensar, ¿no? Para tratar de diluir al plasma. Y eso también va a aumentar la carga de agua en el torrente. ¿Es así? El torrente sanguíneo. Entonces va a haber un mayor volumen circulante. Además de que la célula se está deshidratando. Entonces, a eso viene la otra P de la diabetes, que es la poliuria. ¿Ok? En la poliuria, ¿qué es lo que pasa? La nefrona tiene cierto grado de absorción de lo que es soluble, de lo que es. O sea, si se sobrepasa ese grado de absorción, ya. ¿Qué va a pasar? Entonces, a mayor carga de volumen que está viniendo a la nefrona, no va a poder ya absorber más agua al tubo proximal. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar de pasar toda esa agua. Y la glucosa también. Entonces, vas a tener la famosa glucosuria. Aparte vas a tener poliuria. Entonces, de esa forma uno se va a deshidratando. ¿Ok? Esa es la otra P. Ya hemos visto lo que es la poliuria, estamos viendo la poliuria. Ahora viene la otra P, que es la pérdida de peso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se produce la pérdida de peso? Si tus células no pueden utilizar glucosa, tienen que tomar energía de otro sustrato. Entonces, en este caso, el organismo va a empezar a usar ácidos grasos. La grasa, va a empezar a consumir la grasa. En el hígado va a sintetizar por varias vías metabólicas, las va a convertir en energía, acetato de cetonas, que son ácidos. Son ácidos. Y empiezan a aumentar también la acidemia en sangre. Y todos esos ácidos van a ser utilizados como sustrato de energía para las otras células, además que se reserven beneficiados a ese sustrato de energía. Entonces, esa es básicamente la fisiopatología de la diabetes. Si se dan cuenta, es bastante fácil de comprender. Ahora, ¿qué se hace para detectar un paciente y el examen clínico, que es para el diagnóstico? Primero, vamos a tener, el paciente va a llegar a la emergencia o a la consulta con cualquier sintomatología. Me duele la cabeza, me duele el abdomen, me siento débil, todo eso, ¿no? Y es un tiempo bastante prolongado lo que va a empezar los síntomas hasta que el paciente llegue a la consulta. En ese lapso, por decir, un año, 2 años, el paciente está compensando todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Primero las complicaciones microvasculares, algunas más. Vamos a hablar de eso en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros para detectar un paciente con diabetes es básicamente preguntarle ciertos puntos. Si el paciente viene con una historia de muy clara, que me duele la cabeza, tengo debilidad, me duele el abdomen, por cualquier cosa puede venir el paciente, entonces no tienes claro el diagnóstico que estás buscando, entonces pregúntale ciertas cositas. ¿Tiene más sed? Sí, doctor, tengo mucha sed. Cada ratito va a hablar. Sí, doctor, es que tomo mucha agua. Ahí te hace confundir un poquito, pero y hasta el buen camino. Ha bajado de peso. Sí, doctor, ha bajado de peso. Listo. Con esas 3 preguntas ya tienes un camino para conducir, para ir a un diagnóstico. Y generalmente esas 3 preguntas ya son de mucha ayuda.
Las últimas guías que han salido desde 2025, ¿qué es lo que nos dice? ¿En quiénes vamos a hacer el cribado de diabetes? Pacientes con obesidad, que tengan antecedentes familiares. Las raras también asiáticas son las que hacen todo lo que pedir, no es problema. Antes de enfermedad cardiovascular, hipertensos, niveles de colesterol, triglicéridos alterados, mujeres que tengan antecedentes de ovario poliquístico, si hace actividad física o no, y otras condiciones, ¿no? Enfermedades crónicas, esteatosis hepática, obesidad grave, si tiene acantosis nígricas, ¿no? Entonces, en los pacientes tenemos que sospechar y hacer un cribado de diabetes para diagnosticarla, ¿no? Prediabetes, eso es bien discutible, ¿no? Siempre, prediabetes, ya, es como tener prehipertensión, ¿no? Entonces, ya una vez deberían decirle a diabetes, prediabetes, ya. Bueno, pues, a ver qué hacen los órganos grandes, pero en mi opinión, diabetes, ya tiene diabetes el paciente. Evidentemente, puedes revertir desde cuando están con estos valores, ¿no? Vamos a vivirlos. Diabetes gestacional, también es pacientes que han desarrollado diabetes en la gestación, hay que valorarlos, mayores de 35 años. ¿Ya? Pacientes con alto riesgo, HIV, medicados, que usan corticoides, pancreatitis, enfermedad periodontal de los dientes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta a los pacientes jóvenes, ¿no? Para hacer el cribado de diagnóstico de diabetes. Un buen control glicémico intensivo, en pacientes ya con diabetes, también un control de los triglicéridos, la hipertensión, puede prevenir la prevención de lo que son desarrollar las condiciones microvasculares y macrovasculares que es un diabético. Otros factores diagnósticos. Aquí están los síntomas de hiperglicemia. Polifagia, poliuria, polidipsia, que eso ya sabes de dónde viene ahora. Ya lo sabes, pérdida de peso, ya lo sabemos. Debilidad. El dolor abdominal. Eso es muy interesante. Estos pacientes que vienen a la emergencia con dolor abdominal, que no es una causa, ¿ya? Entonces, de pronto aparecen con una glicemia altísima. ¿Pero por qué les duele el abdomen? Dos cosas. Uno, el aumento de los ácidos, ¿ya? El aumento y la deshidratación. El intestino comienza a poner isquémico. Acuérdate que el paciente con diabetes está deshidratado, está perdiendo agua todo el momento. Entonces, el intestino también se comienza a poner isquémico. Y eso produce dolor, libera ácido láctico, y eso es lo que produce dolor en el paciente. ¿Ya? Es un síntoma muy común. Náuseas, vómitos, por lo mismo, dolor abdominal, como se ve ahí. Signos de hipovolemia. Ojos hundidos, turgencia cutánea reducida, taquicardia, ¿no? Hipotensión común, sequedad de las cosas, evidentemente están depretados de volumen. Otro síntoma que es muy importante, que es la taquicardia. ¿Ya? Por cualquier cosa viene el paciente, tú lo estás examinando, y yo siempre hago que tomen la frecuencia respiratoria de todos los pacientes que la tienen en la emergencia. ¿Por qué? Porque hay un dato bien interesante que el organismo trata de compensar la acidosis con la taquipnea. Eso se llama respiración de Kussmaul, que enseguida vamos a ver cómo se llama. El aliento cetónico, la manzanita. Esa es la respiración de Kussmaul. Rápida y profunda. He's 10 years old. When they hear us breathing, this is Kussmaul breathing. It's the breathing that you see like that ketoacidosis. He's a little bit off, he's a little bit slow to wake up. So he's pretty severe. He'll have some weight loss, and he's having some vomiting. Bueno, y no solamente se produce en pacientes con cetoacidosis,
la sepsis, la intoxicación por salicilada. Todo, básicamente todas las intoxicaciones, el Crohn, la pancreatitis, todo lo que empiece a producir más ácidos. Los ácidos son en su composición química tienen hidrogeniones, ya, comienzan a aumentar, tanto en las células, etcétera. Por eso yo siempre pido la frecuencia respiratoria. Si está aumentada la frecuencia respiratoria libremente, hay que sospechar de algo que está acumulando ácidos. ¿Por qué? Porque cuando hay acidemia o acidosis, los hidrogeniones empiezan a aumentar. ¿Y cómo compensa el organismo? Gastan bicarbonato. El hidrogenión o la ácido bicarbonato produce ácido carbónico, y el ácido carbónico se desdobla en agua y en CO2, y por donde sale el CO2, por el pulmón. Entonces es muy importante la frecuencia respiratoria del paciente. Siempre toma una, siempre. La alteración del estado mental. Esto ya es cuando el paciente está muy descompensado, depletado de volumen. Entonces llega el paciente ya con somnolencia, llega a una vez llega inconsciente, ¿no es así? O convulsiona. ¿Ok? Y eso es porque por la deshidratación la neurona también empieza a secarse, comienza a sacar líquido de su intestino, de la célula misma de la neurona, comienza a sacar líquido. Y trata de compensar la hiperosmolaridad, entonces se va deshidratando también la neurona y comienza a fallar. Esa es la causa de la alteración de conciencia en el paciente con diabetes. Ok. Vamos a hablar un poquito de cetoacidosis también, de complicaciones más comunes y agudas de la diabetes. Criterios diagnósticos. Ya hemos visto al paciente que tiene unas sintomatologías bastante marcadas, en las cuales son los principales, las PES, somnolencia, dolor abdominal, datos de deshidratación, paciente joven, ya, o puede ser un adulto mayor que esté debutando con diabetes, puede asociarse al fenotipo que se conocen. Entonces, ya tenemos una visión clara de lo que es la sintomatología de la diabetes. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Pues el diagnóstico es tomar las pruebas de sangre. ¿No es así? Bien. La última actualización del 2025 no ha cambiado de la anterior del 2024, que es para el diagnóstico de diabetes. ¿Ya? 2024 era hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos de litro, glucosa postprandial con prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, mayor a 200, o una glicemia a cualquier hora, 200 miligramos. Lo mismo, actualmente son los mismos criterios del 2025, los mismos. ¿Ok? Nada más que también había los criterios de prediabetes que están acá. Nada más que dan baja puntito a los criterios diagnósticos, ¿no? Para decir que es prediabetes. Ya es diabetes. Ok, va. Esto es lo último que ha salido. Lo último salió en octubre del 25. Ya. Donde ya la diabetes tipo 2 la van clasificando. Actualmente, esto es lo que se va a implementar este 2026. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes? ¿Cómo lo clasificas? Tipo 1, tipo 2, del embarazo, ¿no? La tipo por pancreatitis, etcétera, la tipo 5. Ahí ya tienes clasificada, pero hay algo más en eso. En la diabetes tipo 2 hay cosas que se tienen que evaluar para mejorar el tratamiento. ¿Y cómo se hace esto? Esto es lo que tenemos que implementar ahora, para el 2026. Hacer estudios con esta clasificación, que es muy interesante. Cada paciente tiende a empeorar o a desarrollar una consecuencia de esa diabetes, ¿no? Puede empezar retinopatía, o sea, desarrollar más rápido la retinopatía, o con este caso puede desarrollar más rápido lo que es enfermedad renal crónica, o la cardiovascular, ¿no? Entonces eso tienes que valorar. ¿Y cómo lo vas a valorar? Con unas tablas que ahora nos presentan, que básicamente se rigen en el fenotipo del paciente diabético, en el déficit de insulina, ¿ya?
y en la resistencia de la insulina. Y el otro punto es la disfunción orgánica que va a tener paciente crónica, que eso se pone en una tabla y se va a sacar un valor. Aquí está. Primero valorar el déficit de insulina con el péptido C, que básicamente es el metabólico que sale de la función de las células beta, y el otro es valorar la resistencia de la insulina. O sea, del paciente diabético que ya sin insulina, hay que ver cuánto de insulina se le da. ¿Ok? Y de acuerdo a eso te va dando el perfil metabólico. Si es bajo, disfunción metabólica moderada, disfunción metabólica severa, disfunción metabólica o muy severa, disfunción metabólica. Eso va a ser en el otro punto que se valora es este. Es el riesgo de complicaciones clínicas. Si empieza a desarrollar complicaciones, a mayor complicación también se le da un número. Enfermedad crónica, infarto de miocardio, neuropatía proliferativa, enfermedad de insuficiencia cardíaca, falla cardíaca. Si ese paciente con diabetes ya tiene ha desarrollado estas funciones, entonces también va a entrar en esta tabla, en esta nueva clasificación, para ver qué medicación para ajustar la medicación de este paciente. Esta tabla, claro, se usa. Está. Con los grados y el riesgo, ¿no? Si está en números rojos, pues actuar de otra manera. Básicamente es lo cómo se lo clasifica este paciente, con un grado metabólico mayor a 3, o complicaciones en su estado mayor a 3 puntos, después de diagnosticar una diabetes severa. Y también con el control glicémico. Si logras un control glicémico, lo estabilizas, entonces puedes seguirlo manejando. Si no logras un buen control glicémico, tienes que mandarlo al especialista. ¿Listo? Eso es lo nuevo que hay. Yo creo que con esto vamos a empezar a tener un mejor manejo que se pase en paciente diabético. Es muy interesante. Bien. Un poquito para